Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Y bueno, si ya no lo alcanzan a ver en vivo, pues buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en la que nos estén escuchando. Soy Alejandro Monreal. En esta ocasión está conmigo Fernanda Rivera y les tenemos un tema pues muy interesante. Pero antes que nada, Fer, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú? También, gracias. Con un poquito dolorido de acá del Atatema, pero todo en orden. Y el tema que me decía Marco ahorita que le platicaba en la mañana ya casi tarde, mitos, día a día de los niños con TDAH, que creo que es un tema que les va a interesar mucho a los papás, porque así como hay mucha información, también hay mucha desinformación. También es comprensible que los papás pues sientan dudas, sientan miedo respecto a las conductas, Preocupación. de sus hijos, muy preocupados. Me tocó platicar con un amigo al respecto y creo que pues no es que específicamente a él le falte información, pero sí me he topado con otros casos en escuelas, con algunos padres de familia, algunos pacientes me abordan para platicar, oye, tengo un conocido o el primo de un amigo que tiene un niño o niña con un Ujú. problema así, que luego se genera mucha confusión de si eso no es una enfermedad, de si todo el tratamiento tiene que ser farmacológico, si la terapia sirve o no sirve, qué tanto implica aquí el trabajo del psicólogo y qué hace un psicólogo infantil en este tipo de casos, ¿no? Que como bien sabemos, cada caso tiene sus propias Exacto. Ajá. peculiaridades y no podemos, aunque es la misma problemática, no podemos abordarlo de la misma forma, ¿no? ¿Por qué? Porque pues también influyen factores de personalidad, influyen pues la economía de la familia, influye el contexto educativo en el que está el chavito o la chavita. Pero bueno, yo creo que una de las principales dudas, Fer, que tiene o podría tener la gente es a partir de qué edad, o más o menos tú en tu experiencia has notado, como maestra y como psicóloga, que un niño ya empieza a dar señales de que para allá va, de que sí, a lo mejor tiene problemas con la atención o tiene problemas con la autorregulación, que todos los niños tienen problemas con la Exactamente. autorregulación y ahí es otra cosa que hay que matizar, pero ¿tú qué nos puedes comentar al respecto? A ver, ¿a partir de qué edad? Ay, Ajá. ya empecé con el a ver y dije que no iba a decir a ver. Bueno, ¿a partir de qué edad? Eh, Generalmente es cuando empiezan a ir a clases, cuando Ok. entran al kinder, que es, se supone que a los 3 años, Ajá. alrededor de los 2, 3 años es cuando ya se puede empezar a ver ciertas conductas que Ajá. nos pueden llevar a creer que puede ser un déficit de atención Ujú. con o sin O sin hiperactividad. hiperactividad. Y y se suponía que tenía que ser, antes se decía que era hasta los 7 años. Ajá. Si a los 7 años ya no se diagnosticó, entonces ya no es. Ahora ya lo subieron a los 12 años, Ujú. pero también es verdad que hay adultos que nunca fueron diagnosticados Ujú. porque pues era otra época, era otra forma de lidiar con las situaciones y entonces pues también es verdad que hay adultos que nunca fueron diagnosticados y que sí tienen ciertos rasgos o ciertas conductas que pues forman parte de este trastorno del déficit de atención. Ujú. A ver, entonces ahí primer dato interesante. Antes, hace algunos años, Ujú. el límite era hasta los 7 Ajá, y luego se incrementa a hasta los los 12. 12. Pero también nos dices que hay casos de adultos que toda su vida tuvieron el problema, pero no se dieron cuenta Claro. hasta los 20, 25, 30. Sí, y luego este dato luego se me hace algo pegriloso, Pegriloso. peligroso de decir, ya lo iba a decir, por lo tanto decirlo. Es peligroso decirlo porque luego, eh, esto que dices tú de que hay muchísima información Ujú. en todo, o sea, hay, pues especialmente en internet, contamos, o sea, googleamos lo que sea y Ujú. podemos encontrar mucha información que a veces, más que informarnos,
nos desinforma o nos confunde. Ujú. Y cuando digo esto de, bueno, hay adultos que luego no fueron diagnosticados, entra ya como este chin. Y si yo fui de esos adultos que no, y entrar a buscar y luego empezar a leer como los puntos que nos dicen de si se cumple con todo esto, es que sí. Y entonces ya uno va diciendo, no, sí, 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 porque yo se me olvidaron las llaves y porque esto, y entonces ya uno empieza a autodiagnosticarse, que creo que es ahorita como el problema más grande que existe, el que hay tanto autodiagnóstico y tanto que es muy fácil decir, bueno, pues es que mi hijo tiene TDA y por eso batallamos en la escuela. Mm. Entonces hay muchas cosas que se tienen que contemplar antes de poder dar un diagnóstico en sí A de ver, déficit de ya, atención. ya con eso que dices me das pie a la siguiente duda que plantean luego mucho los papás. Un trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, ¿lo puede diagnosticar un maestro? ¿Qué Híjole. pasa, Pasa un chorro de veces. Es que me dijo la maestra que tiene TDA y la mamá y el papá ya presenta al hijo o hija. Es que mi hijo tiene TDA. ¿Por qué? Porque dijo la maestra. Sí. Ajá. A ver, yo creo que para la gente que nos esté viendo, antes de contestar esa pregunta, primero hay que decir qué es el TDA, porque a lo mejor tiene una idea y ni nada que ver. Ok. Bueno, El trastorno de déficit es trastorno de déficit de atención, es TDA y luego TDAH, que es ajá. con hiperactividad e impulsividad. Entonces, el trastorno de déficit de atención es cuando, generalmente es un menor o cuando una persona tiene esta dificultad para, o sea, con ciertos procesos cognitivos, en este caso es la atención, Ujú, para enfocarse a hacer ciertas situaciones, pero el distraernos nos pasa a todos ujú, a lo largo de la vida ujú. y en distintas situaciones. Entonces aquí hay muchos rasgos que tenemos que tomar en cuenta y muchos puntos que hay que tomar en cuenta Ujú. para poder decir si es TDA como tal. Ajá. Pero entonces, ¿qué son los puntos que hay que tomar en cuenta? Híjole, a ver. Primero, sí, hay una dificultad para enfocarse no solo en una actividad, sino en varias actividades, Ajá. que esto se repite en distintas áreas. Por ejemplo, un niño en el colegio se distrae horrible, no pone atención a la maestra, se levanta, lo que sea, ok, pero lo llevo a su clase de taekwondo y sigue perfectamente las instrucciones, sabe de qué está hablando el profesor y sabe que esto, ok, se cumple en el colegio, pero en la clase de taekwondo no. Pero bueno, vamos a ver otras áreas más. En casa, con los hermanos, los juguetes, mantiene el juego, el juego tiene como pues un inicio, un motivo, o sea, una problemática o algo Ujú. que está pasando, si es con muñecos o lo que sea, y y puede permanecer jugando según la edad, un tiempo pues establecido, según la edad. Pues si no podemos esperar que un niño de 3 años Ujú. juegue 20 minutos con un muñeco, pues es evidente que no lo va a hacer por la edad en la que está. Y luego también le pongo películas y se puede sentar y puede ver toda la película después de cierta edad, no sé, después de los 6 años ya se sienta y ve toda la película. Si se cumple en la mayoría de las áreas, ahí ya podemos decir, ok, cumple con un rasgo para poder diagnosticarlo con trastorno de déficit de atención. Pero no es lo único, todavía hay muchas otras cosas más que se deben de ir como descartando. Creo que aquí sí es mucho por descarte también, porque por ejemplo, no pone atención en el colegio, pero es que él está sentado al lado de la ventana donde salen los niños a jugar y está viendo cómo están jugando los niños. Pues claro, o sea, tiene un distractor al lado, no es que tenga un trastorno de déficit de atención, sino Ujú. que hay un distractor o hay algo que está provocando esta distracción. Entonces, eso para mí sería lo más importante. Primero, que las distracciones o lo que se mide sea esperado según la edad en la que está el menor. Segundo, que no haya distracciones en el ambiente Ujú. que sea lo que le está generando. Y luego nos vamos también, híjole, a problemas o situaciones emocionales. Es decir, es un niño que está en primaria y que está preocupado porque
los papás están en un proceso de separación y el niño está distraído y todo, pues no lo vamos a diagnosticar con un trastorno de déficit de atención porque no está poniendo atención en el colegio, pero lo que él trae es un problema de tristeza, de abandono, de muchas otras cosas que pueden ser, que no es déficit de atención. En caso de un niño menor, la mamá está esperando al segundo bebé. Bueno, él ya trae todo un problema de preocupación, de miedo, de otras cosas, entonces no está poniendo atención en la escuela o en otros áreas en donde se desenvuelve, pues no es por un trastorno de déficit de atención, es por algo que está viviendo. No sé si ya me lié mucho con Básicamente lo que está haciendo Fernanda es ponernos en términos muy coloquiales el diagnóstico diferencial, o sea, nos está explicando básicamente en qué consiste su trabajo para poder decir si es o no es, porque luego estábamos con el ejemplo de la maestra y luego yo suelo preguntarles, porque a mí me tocaba ver un poco de estos casos en prepa. Ajá. No que yo los atendiera porque pues, en la prepa yo no era el psicólogo, yo era un profe más. Pero decía, es que tiene TDAH. Ah, bueno, a ver, tráigame los documentos para revisarlos. No, es que me dijo la maestra. ¿Y cómo lo evaluaron? No, pues es que ella lo estuvo observando y como es el que se distrae más, pues entonces ya dijo que tiene déficit de atención, ¿no? Pero tú dijiste algo bien importante, que es un aspecto cognitivo, específicamente el de la atención. Y todos nos distraemos, también Claro. lo dijiste. O sea, los periodos de atención son muy limitados, que, o sea, quien realmente tiene la capacidad de estar leyendo, no sé, Crítica de la razón pura de Kant sin descansar 2 horas, pues ya es un erudito, ¿no? Pero una persona promedio tiene que descansar porque pues ya pasó la mosca, tiene que descansar la vista. Entonces, hay instrumentos, uno muy famoso, no sé si todavía se usa, Fer. Ahorita me dice si sí o si no. Es el test de Conners, que en realidad pues no es un test, es más bien un cuestionario estructurado, que se aplica a los padres de familia y a los maestros para evaluar la conducta. Y aquí va a ser redundante la conducta observable, pues toda conducta se debe de poder observar dentro del aula y en casa. Pero luego llega gente y dice, es que ya le apliqué el Conners y salió que sí es. Espérese, pues no nada más es el Conners, ¿verdad? Hay otros instrumentos, que ahorita no tengo el nombre a la mano, pero cuando evalúan la variable, pues es una variable que está súper definida, que tiene un periodo de tiempo, ya es una redonda, que tiene un periodo establecido y que es en comparación con una muestra. O sea, por ejemplo, la mayoría puede sostener la atención por un periodo de 10 a 15 minutos. Ok, se aplica el cuestionario y si el chavito sale abajo o arriba de ese, pues ya nos da a pensar en un resultado que se va comparando con los que se obtienen en los otros. Pero bueno, así en palabras más sencillas, ¿pueden o no pueden diagnosticarlo los maestros? Uy, me parece que sería muy peligroso, muy peligroso que un profesor dé un diagnóstico. Creo que se vale decir, como profesor, creo que es muy válido el decir, oye, a ver, si es un chavo o un niño que está batallando, que no se concentra o que pierde la atención en clase, pero creo que a los profesores les corresponde eso, el especificar las conductas que observan. Pero creo que a un profesor no le corresponde dar un diagnóstico de, sí, es TDA, porque yo ya leí todos los requisitos o todo lo que hay que palomear para que sí sea TDA. Creo que ni siquiera un psicólogo se atrevería a dar un diagnóstico en una sola sesión. Porque hay muchas cosas que hay que evaluar y que hay que ir descartando y pues para poder llegar, porque creo que aquí lo más importante es esta frase que yo sé que digo cada miércoles que vengo aquí, pero es que los diagnósticos nos sirven a los psicólogos para entender. Y es lo que buscamos con un diagnóstico, entender, no justificar. Y muchas veces, y creo que especialmente este trastorno, se utiliza muchísimo para justificar, especialmente con los adultos. Porque es muy raro ver un niño que diga, pues ni modo, tengo TDA.
y el profesor se tiene que aguantar, pero creo que va más por los adultos y creo que luego también como papá, o sea, como papá puede ser más cómodo tomar la postura de es que mi hijo tiene TDA, si es que téngale paciencia, porque muchas veces puede no ser TDA y simplemente no hay una rutina y una estructura y un enseñarle al niño a lo que hay que hacer. A ver, es un proceso cognitivo, como la memoria, como la atención, como muchos otros que existen, ¿no? Y se tiene que ir desarrollando también. Es verdad, nacemos como como si fueran soldaditos con diferentes, pero se puede ir desarrollando y podemos ir haciendo que cada una de estas habilidades se vayan fortaleciendo, desarrollando y que podamos trabajarlas de una mejor manera. Hay ejercicios de memoria, hay ejercicios de percepción, de atención, de muchos, o sea, de todos los procesos cognitivos que se utilizan. Y creo que se puede ir desarrollando. Y muchas veces es eso. No hay esta estructura, no hay esta rutina, enseñarles a los niños desde, pues si nosotros los sentamos y les decimos, siéntate y escucha al profesor 6 horas, pues no, claro que un niño no lo va a poder hacer. Es irle enseñando, es ir dando, o sea, son muchas cosas que no se puede, me parece que sería como muy arriesgado poder decir de buenas a primeras, pues es TDA y ya. Ahora, creo que es otra duda que también es muy común. Mi hijo reprobó todas las materias. ¿Tiene TDA? ¿Cómo no? Pues No. es algo que se suele pensar. Y luego a veces lo confunden, porque esta también me la han realizado. Si mi hijo tiene TDA, ¿tiene un problema de inteligencia? Ok. No, o sea, no es de inteligencia, es del el proceso específicamente de la atención. Pero un niño que tiene problemas de atención no necesariamente es un hijo que tiene problemas de inteligencia. No, para nada. Y no, pues puedes tener todos los, o sea, el razonamiento, o sea, toda la memoria y todo lo demás, pues que sea perfecto. Y no hay ningún problema, simplemente pues no, esta dificultad para mantener como el foco en algo específico durante tanto tiempo. Ahora, otra duda, porque luego los papás, así como dices, te decía yo, perdón, que los presentan así ya casi le cuelgan el letrero, ¿no? Mi hijo es TDA. ¿Necesariamente son niños súper inteligentes? No, tampoco. Es que es algo que no afecta en la inteligencia, no afecta, o sea, claro que afecta en las calificaciones o en la... También este es un dato muy importante. Cuando ya esta falta de atención, esta dificultad para poner atención, digo, otro dato para el diagnóstico, está afectando en la vida del niño, o sea, a desenvolverse en distintas áreas. Por ejemplo, le está afectando, sí, en las calificaciones, porque no pone atención, no se entera de lo que dice el profesor, entonces bajan las calificaciones. Como adulto, en el trabajo, sí, porque tenía que entregar tal cosa, no puse atención, no lo hice, o sea, pero que se vea afectado, porque eso de, pues porque perdí las llaves y le hice así y no las tenía aquí y se me olvidó que las había puesto allá. Pues no, realmente no está impactando en la manera en que te desenvuelves en tu vida diaria. Entonces ese también es otro aspecto que es muy importante y no afecta directamente en la inteligencia porque pues puede ser igual de inteligente, ser igual capaz de razonar, de memorizar o de lo que sea, pero simplemente dificultad para concentrarte en lo que estás haciendo en ese momento. Ahora, está también. Si mi hijo o hija está diagnosticado con trastorno por déficit de atención en cualquiera de sus modalidades, ¿está condenado a que le vaya mal en la vida? No, definitivamente no. Y creo que, a ver, aquí podemos entrar ya a lo que sería como el tratamiento o la manera pues sí, de tratar este tipo de trastorno, pero no es una condena, es pues se podría decir que es una condición que va a tener que aprender a manejar y o sea, pues sí, a manejar. Y estamos hablando también, es verdad que hay cierta dificultad, hay distintos motivos o distintos orígenes de este trastorno. Puede ser, pues sí, que ya haya alguna situación neurológica o sea, que ya nos vamos como más a lo médico,
y generalmente se utiliza un tratamiento pues con fármacos, pero no es únicamente esa la manera de trabajarse. Generalmente se utiliza también la terapia Ujú. y muchas veces se utiliza la terapia cognitiva conductual, que es pues a través de la conducta puedo ir también trabajando yo los procesos cognitivos. Ujú. Entonces es como también como si fuera una, ay, como si fuera una terapia de cuando alguien se rompe la pierna y que va a Ujú. terapia o así, que lo va reforzando y reforzando, pues también se puede ir haciendo. Es verdad, hay ocasiones en las que también el TDA tiene como niveles, ¿no? Puede ser leve, moderado o un poco más severo. Ujú. Y pues también cada caso es distinto y se puede ir manejando de diferente situación, pero no es que esté condenado a eso. A ver, Marco. A ver, quiero hacer este comentario para que no digan que no los hago. Dice Rodrigo Miranda, A ver, en Rodri. caso de que se le diagnostique TDA a un niño de edad temprana, Ajá. ¿afecta de alguna manera en su conducta o en su estado emocional de este mismo? ¿O lo condiciona de alguna manera? Y luego se responde el mismo y dice, ya me ganó Ale. A ver, Marco. Pero me gusta mucho esa pregunta porque va muy A relacionada ver. con lo que decía yo anteriormente de el diagnóstico es para entender, no para justificar. Si los papás toman este diagnóstico y como dices tú, le ponen el letrero y es un niño TDA y todos, ténganle paciencia porque es TDA, oigan, no le exijan tanto porque o sea, claro que ahí sí va a tener consecuencias emocionales porque, pues imagínate qué horrible crecer con la etiqueta puesta de, pues, ténganme paciencia y puede ser para los, o sea, puede ser como te digo, sí que feo, ya traigo esta etiqueta y voy a lidiar con esto, pero también puede ser pues me aprovecho. Y la maestra me está diciendo, pues no, porque soy TDA y entonces me tienes paciencia y ahí te esperas. Ujú. Entonces, claro que pero ahí tiene mucho que ver con la manera en que los papás lo manejen. Y si como papás entendemos que es un diagnóstico para entender para saber qué hacer y apoyarlo a que él se desenvuelva de la mejor manera posible en cada una de las áreas, pues no tendría por qué haber esta consecuencia emocional a lo largo de la vida del menor. Ujú. Ahora, algunos especialistas, ya sobre todo por ahí el doctor Rodrigo Corona, habla del TDA y de otros trastornos como una neurodivergencia. Y él se refiere a este tipo de problemáticas, bueno, no problemáticas, sino condiciones, Ujú. como si tuvieran un sistema operativo distinto, instalado, distinto al de nosotros los normotipos, ¿no? O ¿cómo le? Sí, pues normotipos. Vamos Ok. a decirlo de esa forma. ¿Qué opinas tú desde esa perspectiva? Porque desde esa perspectiva cambian mucho las cosas. Se deja de ver la problemática como algo disfuncional y se empieza a comprender desde cómo funciona el niño con el sistema operativo que él o ella tiene instalado. Es que a mí esa explicación me encanta, Ujú. porque me parece que te está dando o sea, lo está manejando como eso es, Ujú. pues simplemente no está dentro de lo esperado, Ajá. que es lo que pues hemos estado diciendo aquí desde el principio. Simplemente si un niño de, no sé, de 2 años se espera que mantenga la atención entre 2 y 5 minutos, pues él simplemente no entra dentro de este rango. Ujú. Pero no quiere decir que sea un problema o que esté mal, simplemente es eso. Bueno, la manera en que en que su cerebro lo procesa es distinto y lo va a tener que aprender a manejar de una manera distinta a como le hacemos pues la mayoría de las personas. Ujú. Pero es simplemente eso. No, fíjate, tuve la oportunidad de trabajar en una ONG, casi siempre lo mencionamos aquí, mire usted, en Ver Contigo. Y, y ahí se hablaba mucho. Bueno, sigue siendo un tema vigente, por ahí falta luego un video, un programa al respecto. Este asunto de la accesibilidad y de la inclusión, la integración y cómo ha ido evolucionando y cambiando esto. Y en el caso de las personas con alguna discapacidad, se habla de que viven en un mundo que no está hecho para ellos, porque está hecho para personas, en este caso, normovidentes, que no tienen problema alguno de ceguera o función visual,
o en el caso de quien padezca una discapacidad física, pues sales tú a las calles o te das una vuelta por el centro y pues, por ejemplo, en el caso de personas con alguna discapacidad física, las rampas pues están súper inclinadas Ajá. o pusieron Sí, sí, un sí. volardo ahí en medio de la rampa. Es decir, que el mundo no está hecho para ellos y siento que en este caso, ahora que estamos tratando este tipo de condiciones como una neurodivergencia y hablando de casos como por ejemplo el TDA, el TEA o el Ujú. autismo, o sea, siento que igual el mundo no está 100% adaptado a las necesidades de esas personas y son ellas quienes se tienen que adaptar Ujú. a las condiciones del mundo en el que viven. Ahora, con este ejemplo que dabas de que llegan a veces los papás y dices "Es que tiene TDA y lo tiene que tener paciencia. ¿Qué puede hacer? Uno, un papá, una mamá o un tutor o cuidador en casa con un niño con esta problemática. ¿Y qué puede hacer un maestro para empezar a lidiar con estas circunstancias? Ok. Bueno, para empezar, los papás sí se tienen que acercar a un especialista Ajá. porque, como decimos, cada caso es distinto según la edad, según el grado, como te digo, hay leve, moderado, Ajá. severo y todo. Entonces, creo que sí es importante que cada uno se acerque con un especialista y que les expliquen cuál es la mejor manera de trabajarlo. Ujú. O sea, de que lleven un proceso, que lleven un tratamiento. Generalmente sí es con medicamento, pero pues esto, creo que aquí en este caso en específico sí es necesario que cada quien se acerque con un especialista a trabajarlo. Y desde la institución o la escuela en donde va el niño, pues sí, generalmente se pide un diagnóstico. A mí me ha tocado en muchísimas ocasiones, y no solo cuando se habla de TDA, sino en otro tipo de pues problemáticas que se pueden presentar en el consultorio, pues estar en contacto con la escuela. Oye, y a mí me gusta mucho que cada vez hay en más escuelas esta Ujú. apertura a hablan directamente conmigo. A veces es la psicóloga o a veces es la misma maestra. Oye, ¿tú qué me recomiendas? Yo estoy trabajando con él día a día. ¿Qué me recomiendas para hacerle más llevadero? O sea, para que sea más sencillo para él, no resolverle las cosas, Ujú. porque no buscamos, y híjole, también es eso que siempre hablo yo con los profesores, no es un trato especial, Ujú. porque todos, o sea, todos los niños son especiales, merecen, o sea, pero no es el merece más que tengan más consideración y que le entregue los trabajos con más tiempo Ujú. para entrega o lo que sea. Pues no, no es un trato especial, pero sí es un entender. Para mí creo que eso sería como la base de todo. Queremos entender para saber qué es lo que podemos hacer para apoyarlo, pero Ujú. no para solucionarle. Ujú. Ujú. Bien. ¿Tiene algo? Pues comenta hoy Amaranta Rubio Saque, información para diagnóstico. Su pregunta, pues le voy a poner aquí el número de psicología en evolución para que Muy bien. llame y Sí, sí, sepa sí. todos los datos. 871-230-9682. Ya está apareciendo ahí en A ver. pantalla. A ver, yo tengo una duda, porque siento que mucha gente nos vamos con la parte que no han desarrollado de la hiperactividad. El Ajá. niño no puede estar Ujú. quieto, tiene TDA, a veces nada que ver, Ujú. ¿verdad? ¿Cómo está ahí esa situación? Bueno, Buena pregunta. sí, la hiperactividad. Bueno, esto se divide en dos, en hiperactividad y en impulsividad. Hiperactividad sí es esto de no se está tranquilo, que se hacen cosas que no se espera que se hagan en ese ambiente. Por ejemplo, está en el salón de clases, se levanta y va y platica con los otros y todo o así. Como adultos puede ser también cosas que no se esperan, por ejemplo, está moviendo los pies todo el tiempo o las manos o haciendo alguna otra cosa, el el hablar muy alto en lugares donde pues no se necesita ese volumen de voz. Ujú. Eso va como por hiperactividad. Y la impulsividad va por el reaccionar ante ciertas situaciones pues de una manera como instantánea, ¿no? Y pueden ser muchas conductas. Por ejemplo, el cruzar la calle de niños cruzar la calle Ajá. sin fijarse si vienen coches, el no saber esperar su turno,
o no pedir turno para hablar. Y eso luego también como adultos también se ve en una conversación, no escuchar lo que el otro está diciendo por meter, o sea, por empezar a hablar de lo que uno tiene que hablar, el no respetar que el otro está hablando o cosas así. Entonces, eso sería ya como la hiperactividad y la impulsividad en un TDA. Generalmente puede haber trastorno de déficit de atención con hiperactividad, o sea, que sea combinado con hiperactividad e impulsividad, o que sea como más enfocado nada más al déficit de atención, sin que sean realmente hiperactivos. Predominantemente hiperactivo o predominante Déficit de déficit de atención. Esa es una de las formas de clasificarlo, ¿no? Ahora, creo que ahorita que ponías este ejemplo hablando de hiperactividad y de impulsividad, todos los niños, independientemente de si tienen o no un diagnóstico, carecen de conciencia en determinado tiempo de sus actos, de sus conductas, y hay que estarles diciendo en estos espacios, modula tu voz, pero luego a veces, no sé, pensamos que como son nuestros hijos, igual tienen la misma información que nosotros poseemos. Modula tu voz. Ah, caray, pues, ¿qué es modula tu voz, no? Sí. Sí hay que explicarle. Si a un niño sin ese diagnóstico se le tiene que explicar, yo lo que siento que también es una duda muy genuina. A un niño con ese diagnóstico se le tiene que insistir más, se le tiene que insistir mejor, se le tiene que insistir de forma diferente. ¿Qué tiene que hacer una persona con un hijo o hija con... Esto ya es bien complicado. A ver, primero, sí se le tiene que explicar, pero como tú dices, con palabras que ellos entiendan, y cuando son muy, muy peques, hasta con el ejemplo. Oye, en este espacio no podemos gritar, porque, y explicarles el motivo, porque tampoco, pues imagínate, ¿cómo le voy a hacer yo para saber en cuáles sí y en cuáles no? Si nada más me dicen, aquí no, aquí sí, aquí no, pues, o sea, no van a saber cuál es. Entonces, aquí la gente viene a rezar, estamos en la iglesia y este es un momento en donde, pues, pensamos, reflexionamos y tenemos que estar en silencio porque cada quien está con sus pensamientos. Ah, ok, le damos esa explicación. Pero también me parecería muy cruel de parte de los papás si saben que es algo que le cuesta trabajo, pues me lo voy a llevar todos los domingos a la misa de 2 horas y que aquí se siente y se aplaste y que se esté callado. Pues, o sea, creo que como papá también le toca hacer estos, o sea, poner en una balanza y bueno, no vamos a la misa de 2 horas, vamos a la de aquí que dura 30 minutos y explicarle, oye, yo sé que te cuesta, yo sé, y creo que como papás también les toca, híjole, yo siempre digo esta frase de elegir tus batallas, hay veces en las que es mejor irles enseñando de poco a poco en situaciones en las que sí son indispensables. Por ejemplo, tal vez no es indispensable que el niño vaya a misa todos los domingos y si para mí la religión es algo muy importante, pues en lugar de llevarlo a misa todos los domingos, lo llevo a una clase donde le enseñen de catecismo, que lo pongan a jugar, que lo pongan, o sea, como buscar otras opciones, ¿no? Pero, por ejemplo, la escuela sí es algo indispensable. No puedo decir, bueno, pues como ya lo diagnosticaron con TDA, este año no lo voy a llevar a clases. Pues no, es un derecho del niño, ¿no? Estar yendo a clases. Entonces, irlo enseñando poco a poco, pero por eso es tan importante el acercarse con un especialista que reciba un tratamiento adecuado, o sea, que sea, porque esto que cada caso es muy, muy distinto, pues es real. Y yo te puedo decir, no, bueno, tu hijo sí lo puedes llevar y va a aguantar y sí va a estar sentado ahí 20 minutos y luego ya se va. Pero hay casos en los que no, pues ni eso y ni modo. Vamos a empezar desde cero a irle enseñando, pero junto a un tratamiento. Ahora, si el niño es el paciente, ¿a qué tienen que ir los papás a la consulta contigo? Justo a eso, a entender qué es lo que está pasando, cómo lo está viviendo él y qué es lo que les toca a ellos como papás para poder acompañar a su hijo a través de esta condición. Ya en otro programa habías hablado respecto al castigo. En estos casos, ¿el castigo qué tan funcional o eficiente puede llegar a ser?
Ay, bueno, es que en estos y en todos los casos el castigo, como les digo, es algo que tiene que aparecer como emergencia, Ajá. como el niño está en riesgo y necesito eliminar esa conducta en ese momento porque si no algo puede pasar. Por ejemplo, el ejemplo de la calle. Ujú. El niño no entiende y va a salir corriendo y pues puede pasar un accidente. No, en ese instante te regresas y te quedas en la casa. Si es un castigo, porque ya no lo estoy dejando jugar afuera, pero ¿por qué? Porque no quiero tenerlo en riesgo. Pero en ese castigo no va a haber realmente un aprendizaje en el niño. Ujú. Porque, pues me metieron a la casa, bueno, pues ya me pongo a jugar lo que sea Ujú. y ya. Pero Ujú. no hay realmente qué es lo que está pasando. Esto es una consecuencia de, o sea, una consecuencia sería, oye, a ver, vas a salir a jugar. Es importante que pongas atención porque queremos evitar accidentes, todo. Oye, estoy viendo que no estás poniendo atención, no puedes jugar, mejor entra. Pero ya es una consecuencia porque él decidió no poner atención como se le había pedido anteriormente. Bueno, este ya no tiene, no tiene nada que ver con TDA, pero es la diferencia entre Ujú. consecuencia y castigo. Entonces, un castigo es algo que no va, no funciona, no sirve de nada más Ujú. que para proteger al niño de un riesgo inmediato. Ujú. Es para lo único que sirve el castigo. Esa está muy, muy bien acotada, me gustó, porque es como que muy práctica. Le dijiste cuándo, cómo, dónde, bajo qué circunstancias. Siento que, bueno, no siento, también me ha tocado ver papás que con justa razón se desesperan mucho y a veces pueden llegar como a perder un poco el control, ¿no? Que si gritan, que si se desesperan, que sienten que quieren ya tirar la toalla, ahí qué se les puede decir a esos papás Pues, que... pues claro, que son personas y que sienten Pero y es que que luego se lo veo muy vale. culpable, o sea, con mucha Sí, culpa. a ver, híjole, es lo que también creo que lo dije la última vez que vine, ahora hay mucha culpa Ajá, en los padres porque todo, todo puede ser juzgado ajá, ahora o sienten que todo va a ser juzgado y esto de tener tanta información y ahora hay muchas cosas que salen de cómo educar y de cómo pues enseñar límites a los niños. Entonces sí se genera muchísima culpa. Creo que los papás, o no creo, me queda claro que los papás tienen todo el derecho y la necesidad de ajá, atravesar por todas las emociones que existen, así como el niño. ajá, El niño va a atravesar por todas las emociones que se le presenten, igual que el papá. ajá, Y creo que la culpa no es algo que le tenemos que agregar todavía a todas las emociones que ya están atravesando como ajá, padres. Es normal, sí, se vale enojarse, se vale cansarse, se vale desesperarse y se vale decir no puedo más. ajá, Todo eso me parece muy válido. Aquí el tema es qué hacen con eso. Porque si cada que yo me enojo, yo le suelto un manotazo al niño, ajá. o cada que yo me desespero le digo, ya no sé, ya vete a tu cuarto, ya no te quiero ver. O cada que yo digo, ya estoy cansado, agarro el coche y me voy y dejo a los... O sea, pues no, definitivamente no es la manera de lidiar. Sí se vale sentirlo, pero ¿qué vas a hacer con eso que sientes? Porque por algo lo estás sintiendo. Ujú. Y se vale decir, ¿sabes qué? Estoy muy cansado, no puedo con esto, necesito ayuda. Voy a buscar al papá o a la mamá, o sea, a mi pareja o al padre del hijo, voy a buscar ayuda con mis papás o con mis hermanos o voy a buscar niñera o sea, Ujú. algo. Sí se vale buscar ayuda y sí se vale sentir todo lo que sentimos. Y no es que no quiera uno a los hijos. No, claro que Ajá, no, porque pues luego es también se que confunden con eso. no, es que, y eso, luego se confunden porque tenemos esta creencia que querer a los hijos es dar Siempre- todo por ellos y y siempre estar de estar buenas. siempre, ajá, y pues no, No, es que hay no se muchas puede. formas de querer y de estar, y creo que también si ponemos nosotros a los niños como la única prioridad y nos dejamos, o sea, y al adulto se hace a un lado, pues ¿cuánto te gusta que dure eso? A lo mucho unos años y después claro que se va a cansar porque se está haciendo a uno mismo a un lado, tiene que haber este balance y mm, sí, yo tengo que estar bien,
Es el ejemplo que siempre pongo de la mascarilla del avión, Ujú. de que ponen el ejemplo que si va a faltar oxígeno o algo en el avión, caen las mascarillas y dicen, si vienes acompañado de alguien que necesita tu apoyo, primero te pones tú tu mascarilla y después a alguien más. Es lo mismo, es que primero tienes que estar bien tú para poder estar acompañando a alguien más. Ujú. Entonces, así tiene que ser también y se vale todo lo que sientas. Pero es que luego la cultura también nos ha enseñado que en todos los casos, bajo cualquier circunstancia, primero son los hijos. Y siento yo, así como tú Ujú, pones el ejemplo del avión, siento yo que es como embellecer la casa que no tiene nada de malo. Pero puede haber alguna familia que tenga su casa muy hermosa en cuestión ornamental, ujú, pero estructuralmente la casa se esté cayendo. ujú, Y ujú. en lugar de meterle dinero a la estructura de la casa, se la meten a los A adornos, lucir ¿no? bien, Pues ajá. bueno, esa estructura son los papás. Exacto, ajá. Todo lo demás es lo que está alrededor de los papás, los hijos. Si se cae la estructura, si se fragmenta un pilar o algo, todo se viene abajo. Ujú, Entonces, me gusta mucho el cómo lo explicas porque finalmente no es que yo sea más importante que mis hijos o que mis hijos sean más importantes que yo, sino que para que podamos coexistir, ujú. pues tengo que mantenerme con vida porque él todavía no puede hacerse responsable de sí mismo. Sí. Esa parte está muy padre. Ahora, Marco, Creo que antes- quiero hacer un comentario porque creo que muchas veces también eso sucede por desconocimiento mero del tema, ¿no? Y no Mm. quiero ser muy polémico, pero pasa ahorita con lo de los libros de la SEP, nada más ese comentario. Decía un amigo mío, bueno, estaría interesante independientemente de eso que nos enseñen en la escuela de temas de finanzas, de bienestar Ajá, ajá. emocional, tal y tal y tal. Porque como tú dices lo de la casa, que se me hace un ejemplo perfecto, Sí. pero a lo mejor yo por dentro de la casa digo, ay, quiero poner una ventana y derribo una parte de un muro que sostiene sin saber que al hacer eso estoy dañando la estructura, pero pues es desconocimiento, ¿no? Ujú. Del tema. Ajá. Y fíjate que yo creo, bueno, no sé, a mí me da la impresión que últimamente ha habido más como movimiento, o sea, por el sí se vale no estar siempre al 100 como papás. Mm. O sea, creo que sería maravilloso si ahorita le quitáramos la culpa a todo lo que creemos que deben de ser los papás o a todo, o sea, como quitarle ese peso porque le quitaríamos la culpa a ser un padre perfecto es estar siempre de buenas, es hablarle siempre con amor a los niños. Sí, mi amor, ¿qué quieres? Y que, o sea, y no, la verdad es que no, y es imposible. Y sería hasta, es que ahí es donde llevaríamos a los niños a un mundo irreal, porque luego va a salir a la calle y se va a topar con que no todo el mundo le dice, ¿y Ujú, qué quiere mi ujú. princesa hoy para? O sea, es ni modo, hay rutina y hay un córrele porque tenemos que llevar a tu hermano al fútbol porque y después te tengo que llevar a ti al dentista y después y claro, y es parte de y no te hace un mal papá, te hace un papá que está solucionando el día a día también. Y Ujú. creo que quitarle esa culpa sería maravilloso también para los papás. Ahora, ya en esos términos muy realistas y muy quitándoles ya la culpa que, digo, la culpa no es necesariamente mala, hay culpa Ujú, reparadora ujú. que nos sirve para solucionar problemas y hay culpa persecutoria que nomás está ahí picando Ujú. las costillas, ¿no? ¿Cómo, según tu experiencia, es lo que se me hace más interesante, cómo llegan las familias y los niños que tú te has dado cuenta que sí cumple con los criterios de déficit de atención con o sin hiperactividad? ¿Cómo llegan las familias y cómo se van? De modo que la gente pueda entender más o menos así un proceso de entrada y salida y así vino, así se fue y esto fue lo que mejoró. Lo más común es que lleguen por sugerencia o recomendación de la escuela, Ajá. que sean los profesores quienes lo detectan o lo pueden observar en el salón de clases y luego ya hay escuelas en donde es que hasta en el recreo veo que esto, que lo otro o así. Entonces generalmente llegan así Ujú. y sí con dificultad para especialmente
para terminar las actividades. Ajá. Eso es muy común que pase. Él inició tal cosa y no lo terminó, que también luego pasa como adultos. Entonces llegan así y luego es todo un proceso en el que hay que, como les digo, generalmente sí se tiene que hacer como una mancuerna entre el trabajo que se hace en el consultorio para el niño aprender a manejar ciertas situaciones y los papás también aprender a manejar, pues, tanto situaciones en las diferentes áreas, ¿no? En la escuela, en las clases extra, con los hermanos y todo. Que luego ese también es un tema, los hermanos, ¿no? Y con el medicamento, que también es algo que también tiene que ir, pues, regularmente a ver las dosis y todo. Y luego que también luego es un rollo con el tema de los niños, porque los papás sí tienen que tener mucha paciencia, porque bueno, ahí ya me voy a meter a otra cosa que no es lo que trabajo yo. Pero pues sí es tener mucha paciencia porque en lo que le encuentran la dosis y que este medicamento ya no, porque ya, pues puede ser que sí, pero luego ya a la hora del sueño ya le está afectando o cosas así. Entonces sí es, para ser honestos, sí es algo que es pesado para los papás y volvemos al se vale sentir todo lo que están sintiendo, pero creo que al final lo más importante es esta preocupación y este amor que sienten por sus hijos y estar buscando que sea pues lo mejor para ellos, ¿no? Un paciente en tratamiento por déficit de atención con hiperactividad o sin hiperactividad. Sí, va dependiendo de el diagnóstico que Ajá. tenga desde un principio, pero sí, creo que, a ver, aquí lo más importante no es, pues me lo trajeron y ahora salió con con 9.9 de promedio. Pues no es esa la intención y jamás va a ser el objetivo, o por lo menos mío como Lo que sí psicóloga. llegan los papás así, ¿eh? Claro, y creo que es de lo primero que les digo. A mí no me lo van a, o sea, si lo que quieren es un 10, Ajá. pues mejor lleven las asesorías con otro profesor que le enseñe y que se siente con él y que lo Ujú. tenga. A mí ese no es mi objetivo. Ujú. Y creo que, de los psicólogos el objetivo es que él aprenda a manejar, o sea, qué es lo que tiene que hacer Ujú. para poder desarrollarse sin que esta condición lo predisponga o tenga ya como determinado que va a fallar en diferentes áreas. Ujú. Por ejemplo, no, pues yo como tengo TDA, pues ya no voy a poder conseguir un trabajo de oficina porque pues todo me distraigo. No, a ver, ¿qué es lo que tú vas a poder hacer? Tú ya sabes que tienes esta mochila con estas herramientas. Hay unas que tú las vas a poder desarrollar y que te va a facilitar las cosas Ujú. más adelante. Hay otras que ya sabemos que no, que te va a costar un poco más, pero no es tu única opción. ¿Qué otra cosa podemos hacer para que no estés condenado a vivir, pues ya ni modo, tengo TDA y así soy? Ujú. No sé si me expliqué. O sea, entonces básicamente, intentando resumir un poco lo que nos dices es, el niño y la familia va a aceptar la condición neurodivergente y enseñarle al niño y a la familia a vivir con esa Es que tú lo condición. dices más bonito que yo. Suena bien bonito cuando él lo dice y cuando yo siento que me llevo 2 horas No, lo tratando que de pasa es explicarlo. que Pero o sí, sea, tú ya hiciste todo el trabajo de dar la explicación, yo nada más estoy poniéndolo en condensando palabras lo que rimbombantes. tú dijiste, ¿no? Pero a mí una cosa que me gustaría aclarar a la gente, y no desde el punto de vista médico, porque no somos médicos, no prescribimos medicamento, tenemos nociones básicas de farmacología, pero hasta ahí, ¿no? La gente dice, la raza dice, es que si lo medican se va a volver zombie. ¿Qué has visto tú? No, es que es justo ahí eso que decía. Es que hay que ser pacientes. Y sí, pues son muchas cosas que ya no Ujú. nos vamos a meter porque no nos corresponde. Pero sí sí lleva cierto tiempo el dar con el medicamento exacto, bueno, porque sabemos que Ujú. existen opciones para cada situación, con la dosis exacta, es que son muchísimas cosas, la rutina, el día a día, porque no es lo mismo un niño que
va a la escuela y regresa y se sienta a ver la tele o a jugar en el Xbox, al niño que sí va a la escuela, pero luego se va al taekwondo y luego a la natación y luego ya llega a hacer tarea y a dormir. O sea, creo que son muchas cosas que se tienen que contemplar. Entonces, tampoco se puede esperar que es un medicamento mágico que se lo voy a dar o que automáticamente ya es un zombie que ya no va a querer hacer nada. Pues no, creo que tanto el psicólogo como el psiquiatra o el neurólogo que esté trabajando con él, pues lo que va a hacer es buscar lo que sea necesario para ese caso en específico. Estoy viendo a Fer y estoy pensando en un reel de Los Simpson, porque hay un capítulo donde a Bart Simpson le dan unas pastillas para todo ese tema justo. Bueno, muy bien. Qué bueno que me dices, ya me dio otra idea. Oigan, tengo una duda. Nos manda saludos Nilsa Morales. Hola. Caray, no me sale Nilsa. Un saludo, no, es que está acá en la página del psicólogo. A ver, me va a regañar Ale, pero el trastorno, ¿se nace con el trastorno o se hace el trastorno? En este caso ya viene predispuesto genéticamente. Genéticamente. Ajá. Porque, y hay condiciones que lo puedan exacerbar o hacer más grande. Nada más quiero cerrar ahí mi comentario. No es que yo tenga eso, pero por ejemplo me ha pasado que ahorita con el celular mi atención se ha ido para abajo. O sea, por ejemplo, a mí me encanta leer. Y sí leo, pero ya no estoy leyendo como leía antes. Ahora estoy así de que, ay, el celular. Y a ver qué pasa, y esto y lo otro. Y como que es más fácil distraerte, ¿no? Sí, a ver, sí es algo que viene, pues sí, que viene ya predispuesto desde antes. Y sí, generalmente, cuando hay alguien en la familia, sí es muy común que sean más personas en esa familia que tengan este trastorno. O bueno, esta condición. Ajá. Pero también creo que sí hay factores que, como te digo, no es que sea. A ver, para mí no es como una situación binaria en donde o sí o no. O sea, sí hay una escala y puede ser que si hay un niño que sí podría ser diagnosticado como con TDA leve, pero que desde pequeño se les enseñó cierta estructura, se le acompañó para que él aprendiera aquí se habla despacito y aquí no vamos a gritar y esto y lo otro, pues puede ser que haga su vida con toda normalidad sin necesidad de pues un tratamiento farmacéutico ni tampoco cognitivo-conductual o algo por el estilo, y que él pueda pues desarrollarse y desenvolverse adecuadamente en todas las áreas de su vida. Sí, o sea, tomando en cuenta lo que dice Fer y corrigiendo o complementando un poco la respuesta que te doy ahorita de la predisposición genética. Luego, pues ahí hice un uso inadecuado de la respuesta, porque al hablar de predisposición genética estamos hablando de una cuestión que se hereda. Y no siempre es así, como lo dijimos, cada caso tiene sus particularidades, pero al estar hablando de una función cognitiva puede estar asociado a estructuras cerebrales que se hayan desarrollado de forma anómala, ¿sí? O también podemos hacer referencia a esta explicación de la neurodivergencia apelando a que así nació. Ese es el sistema operativo con el que venía precargado el menor, el niño o la niña. Entonces hay que ver cuáles son las causas, pues, va a sonar muy mal, las causas subyacentes, ¿no? Pero pues todo eso es como que resultado de las observaciones. Y ahorita para ir como que resumiendo el contenido del programa, el diagnóstico el diagnóstico es clínico y se recurre a evaluaciones médicas, ya sea imagenológicas o de otro tipo, pero el diagnóstico puede ser clínico. Observación de la conducta, aplicación de instrumentos psicométricos que evalúan la variable específica. Tiene que estar bien sistematizado y especificado lo que se está midiendo. Y se hace siempre en comparación con su grupo de pares y con una muestra estandarizada. No es nada más, pues es que yo hice este instrumento, pero no se lo he aplicado a nadie más y no lo tengo validado. No, ese instrumento no vale, hay que descartarlo.
Punto. El tratamiento es médico. Sí, puede ser médico, que en la mayoría de los casos lo es. Psicológico, Ujú, psicoeducativo ujú. y académico. El psicólogo no se va a preocupar, si usted no espere que el psicólogo haga que su hijo suba de calificaciones, ¿eh? De eso se encargan los maestros. Ujú. Acá Fernanda ya lo explicó muy bien, nos interesa o les interesa a los psicólogos infantiles que el niño tenga control de su conducta, que sea consciente de lo que está haciendo, que pueda autorregularse y pues también que pueda lidiar con las emociones, porque eso también pudiera coexistir con otro tipo de problemáticas que ya Fernanda explicó. ¿Quién lo puede diagnosticar? Pues bueno, del psicólogo clínico, un pediatra, un neuropediatra o un neurólogo son los que están, pues vamos a decirle, autorizados para hacer este diagnóstico. Los maestros, los pedagogos, los educadores especiales pueden detectar señales que les llamen la atención y con base en eso derivarlos con la especialista. ¿Sí? Entonces, en resumen, eso es, son los puntos esenciales, ¿no? No sé si haya por ahí otra duda. Fernanda, ¿algún otro comentario? Marco. Ay, No, para mí todo súper bien. el comentario más importante sería el no guiarse por lo que se lee en internet, Ujú, no guiarse por, ya vi que cumple con tal punto, entonces sí es. Y porque luego es que me ha tocado muchísimos adultos que vienen y me traen a sus hijos diciéndome, es que como yo ya me di cuenta que yo soy TDA, seguro que él también. ujú, Entonces, y ellos ya se autodiagnosticaron, no es que alguien les haya dicho, a ver si porque tengo toda esta información y tengo todo esto, me queda claro que sí ujú. es un diagnóstico clínico. Pues no, porque nada más cumplieron. Entonces, para mí eso es lo más importante. Los diagnósticos no sirven para justificar y a una persona adulta no nos sirven de nada decir, pues sí, soy TDA y ya se o sea, y pues navegar con esa bandera como para, perdón, quedé mal porque soy TDA y sigo yo con mi vida como si nada. Pues no, es como asumir cierta responsabilidad. Entonces creo que el autodiagnóstico en este caso pues puede ser pues muy peligroso para la manera en que se va a desenvolver tanto el adulto como el niño en diferentes áreas, ¿no? Así es, ahora no está hablando nomás al aire, ¿eh? O sea, diplomado en educación y Neuroeducación, ajá. neuroeducación, maestría en psicoterapia infantojuvenil, ya contabilizadas más de 1800 horas de práctica clínica supervisada. ¿Para qué busca más? Aquí está el Sí, el especialista, anuncio. ¿no? Entonces, pues las respuestas, si lo ve después, deje sus preguntas. Nosotros ya sabe que sí las respondemos. O si quiere mandarlas directamente por mensaje privado, también se vale. Marco, ¿alguna otra duda? No, ya, todo bien. No, es que si me suelto preguntando, aquí vamos a estar otras 2 horas. Ok, bueno, pues entonces damos por cerrada la sesión de hoy, siendo las, no se crean, casi casi como consejo técnico, ¿no? No, muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Hoy siento que la gente no se animó tanto a participar, pero igual y nos las dejan las preguntas más adelante. Soy Alejandro Monreal, Fernanda Rivera, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye bye. Bye.